Bueno, este concepto de punto de equilibrio en lo que nos va a permitir es, antes de llegar a la rentabilidad financiera, es decir, antes de tener utilidades que al paso del tiempo me permitan que un proyecto de inversión genere una rentabilidad, bueno, pues antes de pensar que en esa rentabilidad financiera, lo que vamos a tener en la práctica es que cada periodo de tiempo, las empresas, cualquiera que sea su giro, pues van a tener que lograr un punto de equilibrio, entendido como el punto que permite igualar con ingresos los costos que ya se han generado. Es decir, es el punto en el que la utilidad es cero. Hay un volumen de ventas que no me permite cubrir la totalidad de mis costos y que, por el contrario, me genera pérdidas. Tengo que alcanzar un volumen mínimo a partir del cual voy a empezar a generar utilidades. Este punto de equilibrio lo voy a expresar en número de unidades vendidas o en un monto de venta. Y me sirve como herramienta para evaluar la viabilidad económica de un producto, porque en la medida en la que determino el punto de equilibrio, anticipo cuánto es lo que voy a tener que lograr vender para alcanzar a tener utilidades. Si no logro ese volumen de venta, entonces voy a tener pérdidas. Y si tengo pérdidas, pues simplemente no tengo viabilidad económica. Bueno, los elementos que voy a considerar para hacer el cálculo de este punto de equilibrio tienen que ver con los costos. Por un lado, tengo que conocer cuáles son mis costos fijos, entendidos como aquellos que no dependen del volumen de producción. Y entonces, si pensamos en nuestro presupuesto de obra, pues no, los costos fijos van a estar ahí asociados al costo indirecto. Y en el costo indirecto, pues más allá del porcentaje que querramos aplicar como receta, pues hay decisiones que conforman ese costo indirecto, ¿no? O sea, decido tener una oficina en sitio y además decido tener equipo de transporte para mi staff de ingeniería y además decido cubrir viáticos y además decido que va a haber una supervisión de con tales características. Bueno, todo eso es independiente del volumen de obra, ¿no? Y puedo modularlo, o sea, eh, puedo ponerme muy espléndido en la oficina en sitio, ¿no? Y montar un campamento en el que tengo campers con aire acondicionado y hasta construir una alberca. Pues todo eso se traduce en un costo indirecto eh, que visto en el concepto de punto de equilibrio, pues me representa un costo fijo. Y por otro lado voy a tener los costos variables, que estos sí dependen del volumen de producción, ¿no? Mi presupuesto de obra, pues claramente es el costo directo, ¿no? O sea, por cada metro cúbico de concreto que se utilice, pues tengo un componente de mano de obra, otro de materiales y otro de equipo. Entonces, si no lo fabrico, pues no se ocupan ni los materiales, ni la mano de obra, ni el equipo. Si lo ocupo mucho, pues en esa proporción son los costos variables. Teniendo claridad de la existencia de estos dos costos, para el cálculo del punto de equilibrio, pues lo que voy a hacer es determinar, por un lado, el precio por unidad de producto, y si ya tengo datos reales, van a ser mi total de ingresos entre el número de unidades vendidas, ¿no? Y entonces estoy hablando del precio promedio. El costo variable por unidad de producto, que entonces, de nuevo volviendo a mi presupuesto de obra, pues
tal cual, es ahí mi costo directo. Pero si lo veo en términos de cualquier otro producto, pues simplemente es lo que vendí, el número de unidades que vendí y lo que me costó fabricar ese total de unidades. Bueno, pues ese costo lo divido entre el número de unidades y obtengo mi costo variable por unidad. Y por otro lado, mi costo fijo, que para efectos de determinar el punto de equilibrio dentro del periodo, y entonces, bueno, pues usualmente voy a trabajar el periodo correspondiente a un año. Ahí voy a reflejar todos aquellos costos en los que voy a incurrir durante el año y que no dependen del volumen de producción que espero durante el año. Vamos a reflexionar que sí se pueden tomar decisiones en cuanto a el costo fijo con cierta proporción o relación respecto de lo que decido producir o lo que realmente produzco durante el año, pero son costos que no se dan directamente en relación al volumen de producción, sino que implican una serie de decisiones que van a representar un costo más extendido en el tiempo y no puntualmente en la fabricación de una sola unidad. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Bueno, la fórmula para realizar el costo, el cálculo del punto de equilibrio, es realmente una fórmula muy sencilla. Lo puedo ver o lo puedo determinar simplemente de dividir el costo fijo anual entre el precio de venta por unidad, que está restado por el costo variable por unidad. Si se fijan, al yo quitarle al precio de venta el costo variable, me estoy quedando con una porción del precio por unidad y al dividir el costo fijo anual entre esa porción del precio por unidad de la que ya quité mis costos de producción, pues lo que me dice es cuántas unidades tengo que necesito para cubrir el total del costo fijo anual. ¿Ok? O sea, las unidades de esta ecuación son las unidades de producción. O sea, aquí arriba, costo fijo anual, esto es un monto, y el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad es un monto por unidad. Entonces, las unidades de esta ecuación, pues son las unidades de venta. Y también lo puedo determinar como monto. Para determinarlo como monto, vuelvo a tomar mi costo fijo anual, pero ahora lo divido entre 1 menos el costo variable por unidad, que está dividido por el precio de venta por unidad. O sea, esta parte de aquí, el costo variable entre el precio de venta, pues me dice cuánto representa como porción el costo en relación o respecto del precio. Y cuando lo resto a 1, pues lo que me está diciendo es qué porción del total del precio me queda disponible para cubrir el costo fijo anual. Entonces, pues lo que obtengo es cuánto necesito vender como resultado del precio de venta por el número de unidades vendidas para cubrir este costo fijo anual. Vamos a verlo ahora con números, pero hasta aquí ¿alguna pregunta? No, por favor. Bueno. Vamos a ver este caso, ¿no? Y vean cómo es un concepto que es trasladable a diferentes industrias. Si pensamos en un aeropuerto, pues un aeropuerto, ¿de dónde obtiene ingresos? Puede ser de la Los gente vuelos que que se llega, hacen, ¿no? ¿no? A ver, Giovanni, o sea, sí, los vuelos que llegan. Pero esos vuelos que llegan, ¿qué? Aquí, ¿de dónde va a salir el dinero de esos vuelos que llegan
para pagarle al aeropuerto, ¿De los pasajeros? Bueno, ¿no? sí. O sea, las aerolíneas pues le van a cobrar a los pasajeros por llevarlos de un lugar al otro, y como parte de los costos de ese viaje, ¿no? Este, la aerolínea le va a pagar a los aeropuertos que utiliza, pues por las operaciones que tiene en ese aeropuerto, ¿no? Por el aterrizaje, despegue, por el tiempo que está en plataforma, pero ese pago va a estar asociado al número de pasajeros que está transportando la aerolínea, ¿no? Entonces, el, la fuente de ingreso de los aeropuertos pues serán los pasajeros que ayude a transportar. Entonces, eh, bueno, pues la cuenta de los ingresos de un aeropuerto pues se va a mover en proporción al número de pasajeros que efectivamente esté transportando. Entonces, estos datos son de Aeropuertos del Sureste, es la concesionaria de varios aeropuertos en la región sureste del país, particularmente está ahí el aeropuerto de Cancún. En principio los datos ya son un poco viejitos, de 2013, pero ahorita vamos a ver, o sea, son datos que están disponibles en internet actualizados, pero rescaté este ejemplo porque resulta que en el contexto en el que estamos de la cuarentena, pues nos muestra cómo esta herramienta del punto de equilibrio nos permite anticipar lo que podría suceder en escenarios como este. Entonces, datos reales de 2013, la empresa atendió casi 16 millones de pasajeros, lo que le generó ingresos por 3 mil millones, o sea, aquí los montos están en miles de pesos, entonces estos son 3 mil millones, un poco más de 3 mil millones, lo que le representó costos por cerca de 995 millones y gastos por administración de 1.579 millones, es decir, piensen en la operación del aeropuerto y bueno, pues desde luego que algunos de los costos se derivan de el realizar las operaciones aéreas y atender a los pasajeros, ¿no? Si no hay pasajeros, pues va a haber muchas cosas que no haga el aeropuerto. Pero otras tantas las va a realizar con independencia de que haya o no pasajeros. Es decir, en tanto que tiene que estar listo para recibir a los pasajeros de los vuelos que ya están, cuyas rutas ya están programadas, bueno, pues tiene que tener a los controladores aéreos, tiene que tener al personal que le permita movilizar la, los equipajes tan pronto llegue el avión, tiene que tener al personal que va a darle servicio a los aviones de reabastecimiento de combustible, de limpieza, y bueno, pues el acomodo que va a tener ahí en las pistas. Todo eso tiene que tenerlo listo el aeropuerto, independientemente de si llegan o no pasajeros en el siguiente vuelo. Por supuesto que se van a ir moldeando en el tiempo, ¿no? O sea, puedo decidir tener más salas de espera, puedo decidir tener más personal para mover el equipaje, pero no es instantáneo, no es que pueda disponer de ellos exactamente en el momento en el que llegue el avión, sino que los tengo que tener listos, ¿no? Entonces, por eso los gastos de administración de un aeropuerto pues van a ser significativos porque buena parte de ellos pues los tiene que tener listos independientemente del número de pasajeros que lleguen. Y entonces, esto me lleva a una utilidad de operación en el que simplemente de los ingresos quito lo que me cuesta proveer el servicio, quito los gastos de administración que ya tengo preparados y bueno, me quedo con una utilidad de operación. A partir de estos datos, ¿cómo puedo determinar el ingreso promedio por pasajero? Que, pues,
si lo recuerdan, decíamos, para determinar el punto de equilibrio necesito conocer mis gastos, mis costos fijos, mi costo por unidad y mi ingreso por unidad o el precio por unidad. Entonces, ¿cómo determino cuánto es lo que me está pagando cada pasajero por el año transcurrido, en el caso 2013? ¿Sería el número de pasajeros entre el ingreso de aeronáutico? Al revés, ¿no? O sea, los Oh, ingresos entre el número de pasajeros. Pero sí, así obtengo cuánto en promedio me dejó cada pasajero. Y entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuál es la operación que voy a hacer? Decimos los ingresos aeronáuticos, estos 3,000 millones, entre el número de pasajeros. ¿Cuánto me da? Me dio de punto 19. Ok, ese punto 19, ¿qué son? ¿Miles? Son miles, ¿no? Entonces estamos hablando de... ¿a todos les dio lo mismo? Serían 192.75. ¿No? O sea, el Mil. punto 19.2 que serían 192 pesos, ¿no? Ajá. En lo que me deja como ingreso cada pasajero que atendí. ¿Y cuánto me costó atender a cada pasajero? ¿Sería el costo de servicios entre el número de pasajeros? Así es, ¿no? Es este costo de servicios porque es los costos que se me generan al atender a los pasajeros. O sea, estos sí dependen del número de pasajeros que atienda. Si no hay pasajeros, pues no se me generan esos costos. Punto 0.62. Entonces, estos .062 miles o 62 pesos es lo que me cuesta atender a cada pasajero. Ok. Entonces, para ahora determinar el punto de equilibrio. Por definición del concepto de punto de equilibrio, ¿cuánto es la utilidad de operación? Es el 500, ¿no? 501. Eh, no. A ver, ¿alguien más? Joel. Se supone que es 0, ¿no? Es exacto, Daniel, es cero. O sea, por concepto, ¿no? El punto de equilibrio, decimos, es cuando los ingresos son igual a los costos, ¿no? Va a ser el número de pasajeros, en este caso, que necesito transportar para cubrir el total de mis costos. Entonces, en el punto de equilibrio, la utilidad es cero. ¿Cuánto va a ser los gastos de administración en mi punto de equilibrio? El punto de equilibrio para lo que me va a servir es para determinar cuántos pasajeros necesito de modo tal que logre cubrir mis costos fijos. Entonces, ¿cuáles serían mis costos fijos? O sea, con esta información que tenemos a la vista, ¿cuáles son los costos fijos? ¿Los gastos de administración más los gastos de servicio? Exacto, Joel. Los gastos de administración son los costos fijos, ¿no? Porque decimos estos gastos de administración pues no dependen en un primer momento del número de pasajeros. Entonces, si yo quiero, a partir de mis datos de 2013, quiero saber cuál es mi punto de equilibrio, pues voy a trabajar
con los costos fijos que tuve en ese año. Y entonces, pues esos quedan iguales. Ok, luego, pues ya determiné cuáles son los ingresos promedio por pasajero. También los costos por pasajero. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo determino el número de pasajeros que necesito para alcanzar mi punto de equilibrio? Sería despejar de la fórmula que sacamos, ¿no? Para sacar cuántos pasajeros tenemos, ¿no? Así, y en realidad ni siquiera te necesito despejar, la aplico directamente. Ah, bueno. ¿Cómo va? ¿Qué operación voy a realizar? Espero que estén tomando nota, porque entonces, ¿cuál fue? La primera que nos dio, ¿no? La de costo Exacto. final entre precio de venta por unidad menos costo variable por unidad. Ok, ¿no? Entonces, aquí están mis costos fijos. Y estos costos fijos los voy a dividir el precio de venta por unidad menos los costos variables por unidad. Y así voy a obtener el número de pasajeros que necesito transportar para alcanzar mi punto de equilibrio. ¿Cuánto nos da? $12,114,389.5. Ok, Ángel. ¿Los demás de acuerdo? ¿Sí? Si ese es el número de pasajeros, A mí entonces, me daba 12 millones, ¿cuánto te dio? 12.278.461. Bueno, 62 personas, cerrando entero. A ver, ahora sí que quién da más, quién da menos. A mí me dio de 12.152.453.86. A mí también, profe. A mí también. A mí también. 12 millones, ¿ciento qué? 52.153.9. Ok, de pronto ahí puede haber una parte de redondeos, pero bueno, trabajemos con este número. Estos son los pasajeros que necesitaríamos para alcanzar el punto de equilibrio. Y entonces, ¿cuántos son los ingresos que tendría en mi punto de equilibrio? Profe, que creo que ahí es 453. Sí, ¿En dónde? en el punto de equilibrio, en la última cifra es 453. Ah, ya, gracias. Ok. Y entonces los ingresos que tendría en el punto de equilibrio son ese número de pasajeros que lo voy a multiplicar, o qué hago con ese número de pasajeros. Lo multiplico por los ingresos promedio. Lo multiplico por los ingresos promedio. ¿Cuánto me da? Me salió de 2.333.271.13. Punto 13. ¿Ok? ¿Los demás de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Sí. Ok. Y por último, los costos por servicios, que son los que se generan por atender a estos pasajeros, ¿cuántos serían? Costos variables por los números de pasajeros, ¿no? Ujú.
$753,452. Ok. Y entonces, si lo hicimos bien, pues nos debiera dar que los ingresos menos los costos por servicios menos los gastos de administración nos tendrían que llevar a que la utilidad es cero. ¿Cómo dijo? ¿Puede repetir eso? Ingresos menos costos variables y menos costo fijo, que es el gasto de administración, nos tendría que dar que la utilidad es cero, prácticamente cero. ¿De acuerdo? ¿Sí da? Sí, sí da. Da una diferencia como de 0.03. Está bien, ¿no? Es el redondeo. Muy bien. Entonces, ya determinamos a partir de datos reales de esta empresa cuál sería su punto de equilibrio. Tendría que atender al menos a 12.152.000 pasajeros para empezar a tener utilidades en el año. Si se queda corto, pues lo que va a tener son pérdidas. Hagamos este escenario. Le pido que cada quien de forma individual lo haga. Si por alguna razón la empresa tuviera el 50% de los pasajeros, entonces, ¿qué pasaría con sus utilidades? Perdería, ¿no? Terminaría perdiendo. Lo esperable es que termina perdiendo. A ver, veamos el primer dato. De los 15.962.000 pasajeros, si solo transportara o si solo atendiera al 50%, estamos hablando de ¿cuántos pasajeros? $7.981.100 pasajeros. 7.981.100 pasajeros. ¿Ok? O sea, lo único que hice fue multiplicar por 0.5, o sea, el 50%, el real observado. ¿De acuerdo? Entonces, este es el nuevo número de pasajeros. Este número, estos casi 8 millones, están por debajo de estos 12 millones. Y luego, entonces, simplemente de ver el número de pasajeros y ya conocer el punto de equilibrio, que es de 12 millones, de más de 12 millones, yo ya sabría que la empresa va a estar teniendo pérdidas. ¿Ok? Entonces, los costos e ingresos por pasajero seguirían siendo los mismos. ¿Cuánto tendría de ingresos? Me sale de 532.371. ¿Ok? Los demás les Sí, dio el está mismo bien. número. Sí, profe, bueno, punto 2, a mí me sale con punto 2. El punto es, bueno, ya el redondeo final no nos afecta tanto. El costo por servicios, 494,828. 494.828. Sí. Ok. ¿No? Que estamos haciendo la multiplicación del número de pasajeros en el escenario de que solo fuera el 50% por el costo por pasajero. ¿Ok? Los gastos de administración, pues para la construcción del escenario serían los mismos. ¿Y cuánto me quedarían las utilidades? Me da de menos
542,276. 542, ¿qué? Perdón. 276. 276, ¿no? Entonces, si llegara a un escenario en el que el número de pasajeros se redujera a la mitad, la empresa estaría teniendo pérdidas por 542 millones. ¿Qué tipo de...? Tengo una pregunta. Sí, Frida. Gastos de administración, no pasa nada, o sea, no es relacionado con los pasajeros. ¿Sería como algo así como gastos indirectos para nosotros? Sí. O sea, si lo ponemos en el contexto de un presupuesto de obra, son gastos indirectos. Entonces, o sea, que no dependen directamente del volumen de obra, ¿no? Hay que ser racionales y bueno, pues por eso con frecuencia utilizamos decir, pues los indirectos no debieran de superar tal porcentaje, pero al final, pues, incluye conceptos que se podrían presupuestar uno a uno. Entonces, al construir para esta empresa un escenario en el que tuviera el 50% de sus ventas, lo que veríamos es que la empresa tendría pérdidas porque no estaría logrando tener el número de pasajeros que le permitiera cubrir sus gastos de administración. ¿Qué seguiría? O sea, ¿a qué me tendría que llevar encontrar mi punto de equilibrio y el contrastarlo con escenarios en los que se reduce el ingreso a partir de que se reduce también el número de pasajeros? ¿Qué seguiría? ¿Qué tipo de acciones tendría que estar implementando? Tratar de bajar los costos fijos. Y esa es una posibilidad, ¿no? Si bajo los costos fijos, pues entonces también voy a tener necesidad de tener menos pasajeros para cubrir esos costos fijos, ¿no? Y entonces, si nos ponemos en el ejemplo del aeropuerto, pues a lo mejor si esta empresa tenía, por decir algo, 10 direcciones generales adjuntas, pues parte de sus costos fijos vienen dados por la nómina y hace un análisis y dice, bueno, pues de esas 10 a lo mejor hay 2 que puedo repartir las funciones entre otras direcciones y entonces empiezo a hacer ajustes de personal dentro de la administración central de la empresa a efecto de reducir los gastos de administración. ¿Qué otra opción tendría? Acuérdense, para el punto de equilibrio tenemos tres variables. Entonces, una es el costo fijo. Economizar los costos variables. Ok, ¿no? O sea, podría pensar en encontrar la forma de reducir los costos variables y en la medida en la que reduzco los costos variables, pues me va a quedar un mayor margen dentro de mis ingresos y por lo mismo también necesitaría menos, o sea, para un mismo número de pasajeros, pues esos costos serían menores y en consecuencia tendría la posibilidad de reducir mi pérdida o incluso revertirla, ¿no? Y hasta tener ganancia. ¿Y qué otra? Me falta una tercera posibilidad. Subir las tarifas de los servicios que presta. De acuerdo. O sea, mi otra posibilidad sería tener mayores ingresos por pasajero. Y si tengo mayores ingresos por pasajero, pues justo me permitirá, aún teniendo menos pasajeros, incrementar mi total de ingresos y en esa medida compensar mis pérdidas o incluso tener ganancias. Entonces, si se dan cuenta,
pues en escenarios en los que las empresas pierden sus ingresos, se van a concentrar en tratar de seguir teniendo utilidades y se van a apoyar en la herramienta de punto de equilibrio porque pueden hacer el cálculo de cuál es el monto mínimo de unidades que necesitan comercializar o el monto mínimo que tienen que tener como ingreso, haciendo o poniendo en juego pues tanto sus costos fijos, haciendo ajustes en sus costos fijos, como pensando en la posibilidad de ajustar los ingresos, o sea, de incrementar los ingresos a partir de subir precios o de reducir los costos. Pero, retomando lo que veíamos en la primera parte de la sesión, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sería esperable que sucediera en un mercado si yo incremento mis precios? ¿Qué es lo que podríamos esperar que suceda en relación a la demanda? Que baje también, Va ¿no? a disminuir. Entonces, fíjense cómo nos puede salir contraproducente. O sea, yo encuentro el punto de equilibrio y planteo un escenario en el que podría tener menos pasajeros. Ante esa posibilidad, alguien puede decir, pues entonces, para recuperar ingresos, hay que subir los precios. Sí, solo que, o sea, eso funciona bien matemáticamente, pero en el mercado lo esperable es que si incremento precios, entonces afecte a la demanda hacia la baja. Y entonces me puede salir peor, porque ya esperaba un escenario adverso y si subo precios, pues justo puedo todavía afectar más la demanda y entonces incluso tener menos pasajeros. Eventualmente, si subí los precios y efectivamente se traduce en una baja en la demanda, bueno, tal vez esa baja sea no tan sensible y aún así logre tener mayores ingresos o a lo mejor logro mantener mis ingresos, pero teniendo que atender a menos pasajeros y eso pues a la vez me llevaría a tener menores costos variables, ¿no? Además que entonces mi decisión de subir precios tiene que ir respaldada en un estudio de cómo se me va a mover la demanda si es que muevo los precios. Y en la misma lógica, si reduzco los costos, pues habría que pensar en el que le voy a estar quitando al servicio o producto que estoy ofreciendo que pudiera llevar a que pierda atractivo en el mercado, ¿no? Decíamos que en la definición de precios, pues tengo que considerar lo que me cuesta, la calidad que le voy a poner y la oportunidad con la que voy a brindar el servicio. Entonces, si yo le quito costos, pues de pronto puedo estar afectando la calidad del servicio y bueno, concretamente también podría estar afectando los tiempos, ¿no? A ver, ¿cómo me ahorro costos en la operación en el aeropuerto? Pues puede ser pues que reduzco el personal que se encarga de el manejo del equipaje o reduzco el personal que me controla el acceso a las salas de espera. Sí, nomás que eso en qué se va a traducir en tiempos de espera en la fila para ingresar a esas salas más largos para los pasajeros y tiempos de espera más largos para que les entreguen el equipaje. ¿En qué se va a traducir eso? Pues que la recomendación de esos pasajeros va a ser, híjole, si te toca ir a este aeropuerto, mejor piensa en otro lugar porque se tardan mucho, ¿no? Se te va mucho tiempo en que te atiendan. Entonces, en principio tal vez sí disminuí los costos, pero estoy afectando la calidad de mi servicio o los tiempos de respuesta del servicio y eso se puede traducir en todavía más una afectación a la demanda. Bueno, este escenario del 50% pudiera parecer extremo, ¿no? Y simplemente por esa misma razón casi imposible, pero pues el futuro se ha encargado de ponernos en una circunstancia en la que vamos a ver en el caso justo de esta empresa
lo que le ha estado pasando en este año. ¿Alguien me parece tiene una pregunta? Yo, Adelante. ¿por qué el gasto de administración pasa igual en el punto de equilibrio? Porque ahorita no hice ningún supuesto respecto del hacer algún ajuste en el punto de equilibrio. O sea, yo tengo una serie de gastos fijos y lo que quiero ver es esos gastos fijos, o sea, que ya están definidos cuáles serían, cuánto es lo que necesito vender para lograr cubrir esos gastos fijos. ¿A qué me puede llevar el análisis? Pues a darme cuenta de que no voy a siquiera llegar al punto de equilibrio. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues ver de dónde ajusto, ¿no? Si es en el precio, si es en los costos variables o es en los gastos fijos. Pensemos, por ejemplo, en que ustedes están queriendo poner su despacho de consultoría. Y es la historia común de los emprendimientos. Si en un primer momento les da por pensar que para tener una firma de consultoría necesitan pagar una oficina en la colonia Roma o sobre Reforma, pues seguro que la renta, que es un gasto fijo, ¿no? O sea, esa renta va a ocurrir independientemente de si encuentran clientes o no. O sea, ya se están comprometiendo a pagar esa renta, pues va a representar un monto mucho más grande que lo que les implicaría el pagar un pequeño consultorio en una zona que no sea de oficinas premium y pues no se diga de operar desde su casa, ¿no? Donde no hay costo de renta, ¿no? Entonces se dan cuenta como la decisión de, a ver, quiero poner mi despacho y entonces opción A, me quedo en mi casa y no pago renta, me consigo un pequeño despacho en una zona que no es de oficinas, o me quiero poner una oficina sobre en la zona en la que se encuentran los grandes corporativos, pensando que eso me va a representar potencial de venta. Bueno, pues cada una de esas posibilidades representa costos fijos distintos. Ismael, ¿quieres preguntar algo? Ya, era lo del gasto de operación. Ok, entonces, bueno, vean, ya están viendo mi pantalla donde estoy viendo la página de Aeropuertos del Sureste, ¿verdad? Sí. Fíjense cómo Aeropuertos del Sureste, en este año de la cuarentena y en el que uno de los sectores económicos más afectados ha sido justamente el del turismo, ¿no? Y si decimos que esta empresa es el operador del aeropuerto de Cancún, y bueno, pues en general la movilidad entre las ciudades ha estado restringida, pues vean cómo en el acumulado del año hasta octubre, en 2020, ha atendido a 54% menos pasajeros que en 2019 al mismo mes. Entonces, imagínense cómo le está yendo en términos de sus ingresos y las decisiones que está teniendo que tomar al interior de la empresa para tratar de contener las pérdidas. Hablábamos de la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué riesgos podía haber vislumbrado una operadora de un aeropuerto? Pues si está en una ciudad turística, pues lo que puede pensar es pues que no lleguen tantos turistas. ¿Y cuáles podrían ser causas para que no llegaran turistas? Y a lo mejor antes de estar en el año en el que estamos, pues diría, bueno, pues a lo mejor es que si hay un huracán o si la delincuencia espanta a los turistas, podrían ser factores que terminaran por afectar la llegada de los turistas, pero pues difícilmente nos hubiéramos imaginado un escenario en el que un aeropuerto de un año a otro perdiera más del 50% de sus ingresos. Entonces, bueno, pues ahí una muestra de qué es lo que podría estar pasando en términos de al reducirse el número de pasajeros de una forma tan significativa, no me necesito esperar a que transcurra el año
o sea, ya me di cuenta de que se me cayó la demanda, y entonces esa caída en la demanda, pues la tengo que traducir en decisiones que me permitan seguir operando, porque si estas pérdidas se me extienden en el tiempo, pues hay un primer momento en el que puedo cubrirlas contratando deuda y pensando que hacia adelante voy a recuperarme. Las puedo cubrir con los ahorros que tenía la empresa, pero si eso se extiende en el tiempo, pues esas pérdidas pues ya no va a ser tan fácil cubrirlas, ¿no? Y ya voy a haber agotado mis reservas. Entonces tengo que empezar a pensar en qué cosas puedo hacer para contener esas pérdidas y que no se extiendan. Hagamos este ejercicio ya para concluir la sesión de hoy. Pensemos en reducir el precio de venta a 10%. ¿Por qué reduciría 10% el precio de venta? Hablando de... Para fomentar el turismo. No, pues entonces justo, o sea, me voy a la reglita básica del funcionamiento del mercado. A ver, si yo lo que quiero es incentivar que vuelvan los turistas, bueno, hubo un momento en el que simplemente estaba cerrada la posibilidad, ¿no? La ahorita que ya está relativamente abierta, pues sí, muchos potenciales turistas no se animan por la preocupación en torno al contagio. ¿Qué puede estimularlos a que se animen? Pues que les vendan viajes muy baratos, ¿no? Entonces, para lograr ofrecer viajes baratos, pues todos van a tener que poner de su parte, ¿no? La aerolínea, los aviones, la aerolínea, los hoteles, el aeropuerto, ¿no? Entonces el aeropuerto dice, bueno, pues está bien, yo lo que te voy a cobrar a ti aerolínea por recibir a tus pasajeros, pues va a ser 10% menos. Pero fíjense el escenario en el que estamos. A la vez, hay que pensar en un incremento en los costos. ¿Por qué? Porque en la circunstancia en la que estamos para un aeropuerto, habría que pensar en un incremento en los costos. Por las normas de seguridad que se tiene para que sean más controladas, ¿no? Entonces, este asunto de la sana distancia y de las medidas que se tienen que tomar para tratar de reducir el riesgo de contagio, pues a lo que me lleva es a que, aunque no haya muchos usuarios, los tengo que tener suficientemente espaciados. Entonces, antes a lo mejor podía pensar que si en esta temporada del año no hay suficientes turistas, cierro algunas salas. Y hoy las tengo que tener abiertas justo para permitir que entre las personas haya un poco de más espacios. Antes podía pensar que me ahorraba el jabón en los baños y pues que lleguen y se mojen las manos y con eso se hagan las ilusiones de que ya se lavaron. Y hoy tengo que ser mucho más precavido en eso y entonces no solo tengo que tener garantizado que haya dispensadores de jabón, sino además tengo que poner los dispensadores de gel por todos lados y tengo al personal del aeropuerto, tengo que equiparlo ahora con cubrebocas y con gafas, y tengo que comprar termómetros. En fin, fíjense cómo estamos en una circunstancia en la que el seguir operando me representa incrementar en algunas industrias mis costos, nada más para tratar de reducir los riesgos de que tenga que dejar de operar porque ya me convertí en fuente de contagio. Entonces, o sea, este escenario en el que pensemos en menos precios y más costos, pues no es nada remoto, ¿no? Aquí no estoy poniendo en juego los gastos de administración, o sea, seguirían siendo los mismos, pero entonces, en este supuesto de 10% más de precio de venta y 8%, 10% menos de precio de venta y 8% más en costo de servicios, ¿qué pasaría con nuestro punto de equilibrio? Hagamos el cálculo. Empezamos por aquí. El ingreso promedio, que era de 192 pesos. ¿Qué voy a hacer con él? a bajarlo, multiplicarlo por el 10%, bueno. ¿No? O sea, multiplicándolo por 0.9 y entonces, ¿cuánto me queda?
.172.8. ¿Ok? El costo variable por pasajero. Pues se queda lo mismo, ¿no? Hoy estamos hablando de que los costos se nos incrementan 8%. Ah, Entonces multiplico por 1.08. ¿Cuánto me da? 0.067. Yo ya tengo mis costos por pasajero y los ingresos por pasajero para construir este escenario en el que ya estoy estimando este movimiento en los precios y en los costos. ¿Cuánto tiene que ser la utilidad? Cero. ¿No? O sea, este es la clave del concepto de punto de equilibrio. O sea, en punto de equilibrio la utilidad es cero. Los gastos de administración, pues por lo pronto no estoy tomando ninguna decisión al respecto. Entonces me quedo con el mismo monto. Y ahorita reflexionamos que pues ahí es una posibilidad también para ajustar mi operación. Pero bueno, si me quedo con los mismos gastos de administración, ¿cómo determino entonces el nuevo punto de equilibrio con estas nuevas condiciones en el mercado? ¿No? ¿Qué operación voy a realizar? O sea, ¿cuál es mi fórmula del punto de equilibrio? El costo fijo anual menos el costo fijo anual entre el producto de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Gracias, Eduardo. Entonces, mi costo fijo anual, pues son nuestros gastos de administración. Y ahora voy a trabajar con mis nuevos ingresos y costos por pasajero. Y entonces, ¿cuántos pasajeros necesito movilizar en el año? Perdone, profe, a mí me surgió una duda. ¿De dónde obtuvo el 0.9 en ingresos promedio? Porque estamos trabajando suponiendo una reducción del 10% en el precio de venta. Ajá. Entonces, los ingresos, ¿de dónde van a venir los ingresos? Pues los ingresos es el precio. El ingreso por pasajero, pues es el precio que paga el pasajero. Pues ya sabíamos de nuestros datos reales que el precio por pasajero era de 193. ¿Ok? Y para quitarle el 10%, pues por eso lo multiplico por 0.9. Ah, ok. ¿Va? Sí. Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿cuántos pasajeros tenemos que atender en el año? En este nuevo escenario. Me salió de 14.903.952. Ok, gracias, Frida. ¿Todos los demás de acuerdo? Sí. Bien, entonces ya sé ahora a cuántos pasajeros tendría que atender, ¿no? Si se fijan, teníamos un punto de equilibrio en el que necesitábamos atender a 12 millones de pasajeros. Y resulta que para tratar de ajustarme a la nueva realidad, pues tengo que pensar en menores precios y asumir mayores costos. Entonces, si no toco a mis gastos de administración, o sea, si los directivos de la empresa quieren seguir cobrando lo mismo y conservar todos los empleos que tenían y seguir haciendo el mismo tipo de mercadotecnia que venían realizando, en fin, si en eso no quieren cambiar nada, pues entonces la consecuencia es que tendrían ahora que buscar atender a más pasajeros, ¿no? A 14 casi 15 millones de pasajeros. Bueno, ¿cuántos serían los ingresos con ese número de pasajeros?
O sea, ya tengo el número de pasajeros y entonces ahora para los ingresos pues simplemente lo multiplico por los ingresos promedio por pasajero. ¿Y cuánto me da? 2.578.383. Esos son mis ingresos y los costos. Serían los pasajeros por los costos variables, ¿no? Sí. 998.564. Y entonces, bueno, pues verificamos ingresos menos costos variables menos gastos de administración y tendríamos que estar llegando a este 0. ¿Se cumple? Sí. Pues ahí está, ¿no? Entonces, nuevo escenario en el que no muevo mis costos fijos, pero sí anticipo un incremento en los costos y a la vez pienso que tengo que ofrecer menores precios, pues tendría que tener un mayor número de pasajeros, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo bien?